Muy buenos días amigos, bienvenidos un año más, feliz año nuevo a todos, feliz Navidades pasadas para los católicos, feliz Navidad ortodoxa por venir para los ortodoxos. Bienvenidos a este nuevo programa de la tercera temporada aquí en El Espía del Telón, un año más, 2024, que desde luego todo apunta a que va a ser un año espectacular, histórico, de cambios transformadores, pero eso no quita para que los cambios sean realmente sangrientos en algunos casos. De hecho, ya lo hemos empezado con guerras que continúan, guerras que se intensifican, y estoy, como siempre, teniendo el mapa aquí con ustedes a mano, y se me ocurre lo que está sucediendo en Oriente Medio, tanto en la parte de Palestina, Israel, Líbano, etcétera, como en el Golfo de Adén, Mar Rojo, Estrecho de Bab el-Mandeb, con los hutíes, el bloqueo al comercio, etcétera. Y bueno, quería que este programa fuera un repaso, perdón, un repaso lo más breve posible del año pasado, 2023, de los cambios que nos dejó, de las situaciones más importantes que se desarrollaron en esos 365 días y ahora lo que está por venir en este año, que como digo, promete cambios espectaculares en el orden mundial. De hecho, hace unos años apenas se hablaba siquiera del multipolarismo, la multipolaridad, etcétera, y ahora efectivamente se habla sistemáticamente en todos los foros mundiales de multipolarismo. En algunos casos como esperanza de futuro, en otros como no hagáis caso, no hagáis caso, estáis mejor bajo el mando de Estados Unidos, que saben mucho de mandar y bueno, mejor que con lo de siempre, pues que nadie se mueva. En fin, volviendo a las cuestiones fundamentales, se ha demostrado exactamente que durante 2023 esos cambios transformadores de un mundo multipolar, o por lo menos un mundo que rechaza ser la comidilla, el seguidista de los Estados Unidos y su hegemonía, que todavía quiere ser global, pues bueno, hemos visto como el foro de los BRICS se consolidaba, utilicemos esa palabra, se consolidaba como el principal opositor a ese orden mundial de Estados Unidos, a ese orden mundial unipolar. Pero bueno, la cuestión está en que desde el otro lado, desde los BRICS, ellos decían, y siempre han dicho, no, miren, nosotros no somos un foro contra nadie, somos un foro a favor de. Y de hecho ese es el estilo del lenguaje y la narrativa desde el lado de los BRICS, construir, construir y construir. No hablamos de que somos una alianza contra X o contra Y, no somos una alianza militar, no nos preocupa montar bases militares, no nos preocupa amenazar a otros países, sino nos preocupa desarrollar negocios, desarrollar el comercio y también incluso otras facetas de cultura, de ciencia y tecnología con los países miembros. Los países miembros que recordemos ahora ya son 10. Podían haber sido 11, pero la Argentina gobernada por el neoliberal Javier Milei y compañía y su macrismo interior, pues decidieron en última instancia que no iban a entrar. Pero bueno, en vez de 11 son 10. No pasa nada. Queda, no olvidemos eso como mensaje también para futuros países porque otros muchos han dicho, oye, si Argentina no entra, ese asiento déjenmelo para mí, no, déjenmelo para mí, no, pongan varios asientos más para todos nosotros, etcétera. Y de hecho, octubre tendremos el foro de Kazán en Rusia, perdón, cosas del invierno. Tenemos el foro de Kazán en Rusia de este año 2024, que la presidencia temporal de los BRICS la tendrá Rusia. Rusia, un país que tendrá elecciones presidenciales el próximo marzo. Ya se anunciaron que iban a ser del 15 al 17 de marzo de 2024. En el caso de la India también serán este próximo, perdón, ya no próximo, este año 2024 a mediados, igual a mediados también serán las de México, presidenciales, entre otras muchas, pero todas las miradas se fijan en las elecciones presidenciales y también en su vecino del norte, Estados Unidos,
tendrá elecciones en noviembre. De hecho, cabe empezar por ahí, en Estados Unidos, donde todo ese establishment, ese poder establecido demócrata, está haciendo lo posible para que su candidato, iba a decir su eh, viejo o nuevo candidato, es difícil explicarlo, bueno, que Joe Biden, presidente actual, quiere postularse a ese segundo mandato. Bueno, ya veremos en qué condiciones llega de aquí a finales del año. Todavía eso no se sabe. Pero lo que se sabe hasta ahora, eso sí, es que, bueno, Trump está en el otro lado y que todas las encuestas, todos los apuntes ahora mismo dan una ventaja descomunal a Trump, a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021. Sí, las elecciones las ganó en 2016, pero entran al cargo unos meses después, ya en enero del año próximo. Es decir, la próxima legislatura sería de 2025 a 2029. Pero bueno, la cuestión importante, el establishment demócrata está haciendo lo posible por consolidar todo tipo de nichos electorales de cara a esas elecciones. Está haciendo ese esfuerzo titánico por tratar de representarse como la mejor opción posible de todas, como que sus años han sido grandes aciertos del desarrollo de Estados Unidos, de su posición como nación esencial en el mundo, etcétera, mientras que Donald Trump, la campaña que está llevando a cabo es una especie de nuevo Make America Great Again, es decir, hacer a América, Estados Unidos grande de nuevo, y esta vez con más motivo, porque otra vez los demócratas dejan el país destrozado, la imagen exterior en la ruina, cada vez menos influencia en el mundo y que Donald Trump quiere volver a retomar las riendas y empezar a hacer las cosas bien. En ese sentido está el lado de desembarazarse de guerras, de conflictos, de lastres, como es el caso de Ucrania, que Donald Trump en varias ocasiones ya ha dicho que él tiene la fórmula para negociar rápidamente con Putin y que se acabe la guerra. De hecho, esta cuestión, entre otras, es la que también está haciendo una división interna dentro de Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, porque los republicanos dicen que su prioridad está aquí, en la frontera sur, entre México y Estados Unidos. Esta es su prioridad, reforzar la frontera e impedir la llegada masiva de inmigración ilegal. Que por otro lado, lo que el gobierno, la administración demócrata intenta hacer es que sea México quien le haga el trabajo sucio. Es decir, que sea México quien le filtre y le detenga y asuma toda esa inmigración, principalmente hispanoamericana, que viene de los países de Centroamérica, también de Cuba, República Dominicana, y desde también de Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera. Es decir, es toda esa inmigración que quiere llegar a Estados Unidos por vía terrestre y en esos intentos, bueno, México es quien le puede hacer de intermediario y esto nos recuerda a una situación muy similar a la de Turquía, en el caso europeo, de hágame usted el favor de quedarse con los refugiados, inmigrantes, llámenos como quiera, pero quédese con ellos a cambio de dinero. Porque, bueno, en definitiva, eh, países como Alemania sí que querían y quieren inmigrantes, pero los quieren justo y necesario que puedan asumir en trabajos precarios, para que tengan esa mano de obra barata, excelente, que su mercado necesita. Y mientras tanto el trabajo sucio que se lo haga otro, que se lo haga, por ejemplo, Turquía. Pero incluso esto ha llegado al nivel de que España o Italia o Grecia incluso hagan ese trabajo sucio para los euroburócratas de centro de Europa, de Bélgica, Países Bajos, Alemania, etcétera, que sean los países de la periferia del Mediterráneo los que se queden con esa inmigración, la asuman y bueno, y si acaso vayan dejando la justa y necesaria
para que estos países del norte puedan tener su mano de obra barata de la que aprovecharse. Esto también nos lleva a otra cuestión fundamental antes de saltar a África, porque de Estados Unidos podemos saltar a Oriente Medio, de la administración demócrata de Joe Biden, porque también hemos visto que desde el inicio de la operación militar israelí, entre comillas, claro está, desde la agresión que se convirtió en genocidio por parte de Israel sobre la Franja de Gaza, lo que se ha visto es un distanciamiento progresivo de la administración demócrata. Esto no significa una ruptura, podría tratarse de una especie de divorcio de conveniencia. Divorcio de conveniencia porque a Estados Unidos con Biden le interesa ahora mostrar que le puede poner límites a su queridísimo aliado de Oriente Medio, al Estado de Israel, porque, bueno, los crímenes que está cometiendo contra los civiles gazatíes, pues no tienen excusa, no tienen perdón de ninguna forma. Y la excusa que constantemente utilizan desde el establishment de Tel Aviv, pues la verdad que no le cuadra a la gente esto de, sí, pero miren, es que mataron, es que asesinaron, es que decapitaron, ah, agredieron sexualmente, bueno, ya saben que hay que tener cuidado, violonizaron a mujeres, etcétera, y muy malos, muy malos. Como nos mataron a 1200, pues ya está. Que nadie pregunte nada, que nadie diga nada, simplemente que lo que se diga y haga desde Tel Aviv contra la Franja de Gaza, que digan, señor, sí, señor, todo nos parece bien y punto. ¿Qué pasa? Que esos crímenes son injustificables. Y a pesar de que desde la Unión Europea, a pesar de que desde Washington en un principio dijeran, bueno, está bien, os han hecho un ataque terrorista terrible, tenéis el derecho a defenderos. Muy bien, pero una cosa es defenderos y otra cosa es pretender la masacre de toda la población de la Franja de Gaza, la destrucción absoluta de sus ciudades, dejar básicamente la franja sin medios de vida. Y entonces ahí llega la gran revelación del asunto, la gran, bueno, el gran descubrimiento o redescubrimiento para algunos, que es básicamente los planes de expulsión de los gazatíes por parte del Estado de Israel hacia Egipto. He leído todo tipo de discursos relativo a esto. En algunos lo llamaban una opción audaz, eh, una inmigración voluntaria, un restablecimiento de la población en zonas fértiles de la península del Sinaí, que se supone que la costa norte de la península del Sinaí es de mucha viveza de flora y fauna y que ahí los medios de vida son excepcionales, mientras que en la franja de Gaza no. Es decir, nos encontramos ante excusas, excusas y excusas sistemáticas para decir, mira, que se vayan todos, que fuera de aquí, que no queremos a esos 2,2 millones de gazatíes aquí, que lo mejor es que se larguen de una vez por todas y que así los judíos tendrán paz y los palestinos tendrán un futuro mejor en otra parte que no sea su país. Esa es la gran solución que plantean estos tipos. Pero ¿qué pasa? Que al establishment sionista, más furibundamente sionista de Tel Aviv, con el cual se ha alineado Netanyahu, pues no es todo lo que hay políticamente en el Estado de Israel, sino una minoría extremadamente ruidosa y sobre todo poderosa, tanto en lo económico como en lo militar. Son los que se dedican a hacer las colonias sionistas en la Franja de Gaza, en su momento, que luego se retiraron, incluso que hicieron atentados contra los propios, contra otros judíos por ser, entre comillas, blandos para este tipo de grupos terroristas sionistas. En el caso de Cisjordania, las colonias nunca han dejado de existir. ¿Y esto en qué situación nos deja? En que básicamente hoy aquí es la Franja de Gaza, mañana será el resto de Cisjordania. Aunque aquí se vea como una región completa, en realidad está fragmentadísima, porque hay decenas y decenas de colonias sionistas
en toda la zona que básicamente dejan a los palestinos en pequeñas islitas, cada vez más marginadas, cada vez más pequeñas, cada vez con menos medios de vida, y esa es la idea, aterrorizarlos, dejarlos sin medios de subsistencia y que, bueno, ese terror a morir, a ser agredidos, a no tener nada que comer, sea básicamente lo que haga el gran efecto de expulsión de los palestinos. Esa es la realidad en Oriente Medio de un gobierno Netanyahu que poco a poco, con sus crímenes, con su genocidio en abierto contra los palestinos de la Franja de Gaza, bueno, sí, su establishment, sus colegas de medios, diplomacia y política, intentan siempre decir, y lo verán en el mensaje, el ataque directo a la sensiblería es del nivel 1 de guerra cognitiva, sensiblería por delante para luego justificar el crimen más aberrante. Siempre así. Es que claro, los Hamas nos atacó, tal, sí, 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 es verdad. Efectivamente, Hamas os atacó, pero no podéis poner a contar el reloj desde ahí, que es lo que había estado pasando también todos los meses anteriores. Es decir, todos los ataques, todas las provocaciones sistemáticas para generar ese ataque. Un ataque que, por otro lado, también han salido en muchos medios esas preguntas sin resolver, esas incógnitas de, pero entonces se sabía, no se sabía, por qué en el servicio secreto, tanto exterior como interior, es decir, en el Mossad y en el Shin Bet, sabían que eso iba a pasar, tenían constancia de ello, les parecía que era demasiado complicado y justo hubo un día, el día del ataque, en el que la seguridad fue retirada de la frontera y claro, esto lleva a una pregunta tras otra de entonces hubo una negligencia por parte de Netanyahu que en un día determinado le dio por retirar las tropas, la guardia fronteriza y eso permitió que el ataque de Hamas penetrara eh, en bastantes kilómetros en el Estado de Israel. Entonces fue una negligencia del gobierno. Claro, demasiadas preguntas incómodas, como también el hecho de, vale, los de Hamas han construido una red de túneles descomunal, pero ¿cómo han podido hacerlo sin grandes medios para realizarlos y con toda la vigilancia aérea y satelital del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza? Es decir, toda esa tierra que sacaban, a dónde se iba, etcétera, etcétera. Las armas, por dónde llegaron, cómo entraron, etcétera. Bueno, una serie de preguntas que quedan sin respuesta porque lo primero, como decía, es de primero de manipulación en guerra cognitiva, la sensiblería por delante y en este caso es, miren, es que esta gente son unos criminales, son unos salvajes, bueno, llegar a todo tipo de insultos que siempre, 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 siempre también podrán ver que hay, digamos, ciertos mantras del poder establecido que no se le permiten al ciudadano corriente, pero al que manda sí se lo permite. Y con esto me refiero a, por ejemplo, el mantra de la islamofobia, que le dicen a los europeos, no, la islamofobia está muy mal, no pueden tener islamofobia ninguna. Pero cuando uno lee medios israelíes, lo que más se encuentra es islamofobia. Básicamente lo que en Europa critican, ellos mismos se lo permiten. ¿Por qué? Porque son los que mandan. Y punto. ¿Y cómo se sabe que son los que mandan? Porque cualquier crítica a ellos es contraatacada de forma destructiva e incluso censuradora para intentar que básicamente quien critique a los que mandan, pues deje de criticarlos por las malas o por las peores. En fin, bueno, más allá de eso, que es un conflicto desde luego que no para de escalar y de hecho así se ha mostrado con el reciente ataque israelí en Beirut, que se cobró la vida del que de momento es lo que apuntan las informaciones, se cobró la vida del segundo al mando del grupo Hezbollah. Hezbollah, pues como sabemos, empezó siendo una milicia islámica y ahora se ha convertido, bueno, en las últimas décadas se ha convertido en
una especie de segundo estado o estado paralelo dentro del Líbano. Una fuerza militar capaz, una estructura de poder dentro del mismo estado del Líbano. Bien, veremos lo que se deduce de toda esta situación y sobre todo cuáles son las consecuencias que tendrá a partir de ahora. Porque como vemos, en fin, lo que desató los acontecimientos de octubre en Gaza y el Estado de Israel ha tenido repercusiones en todo Oriente Medio. La entidad sionista incluso ha atacado en repetidas ocasiones Damasco y Alepo, intentando evitar, según ellos, cualquier ataque sirio sobre su territorio, etcétera. Pero esto sin que haya habido un ataque sirio sobre Israel. Ellos lo llaman ataques preventivos. Como decía antes, se sabe quiénes son los que mandan porque se permiten el lujo de hacer eso y que nadie se lo eche en cara. Que ellos digan, no, hemos atacado Damasco y Alepo por si acaso, por prevenir, ¿no? Por prevenir. ¿Y por qué han prevenido? Pues porque podemos prevenir, punto. Tenemos los medios militares, políticos, diplomáticos, económicos para hacerlo y que no haya consecuencias. Eso creen ellos. La cosa es que por el norte se ha seguido desarrollando esos conflictos, especialmente en la frontera entre el Líbano e Israel, pero lo más importante se ha dado aquí al sur, con los hutíes de Yemen, porque desde luego se apuntaron a la defensa de los palestinos de Gaza, le declararon la guerra al Estado de Israel y han hecho lo posible por lanzar misiles y drones desde su territorio hacia la entidad sionista, especialmente buscando el bloqueo o la falta de funcionamiento del puerto israelí de Eilat. De hecho, aquí es importante porque tenemos Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. Es decir, en el Golfo de Aqaba hay 4 países. Israel es un país bioceánico en 2 costas, la del mar Mediterráneo y en la del Mar Rojo. Esto es un detalle muy importante, sobre todo por lo que he comentado en otros programas acerca del Canal Ben Gurión y otros proyectos de conectividad tanto marítima como energética entre Oriente y Occidente. Y luego, para Jordania es fundamental porque Aqaba es su puerto, no es su puerto más importante, sin más, es que es su puerto, no tiene otra salida al mar. Bueno, y como íbamos diciendo, sobre Aqaba, único puerto de Jordania y demás, pero lo más importante radica aquí, en el estrecho de Bab el-Mandeb, donde está Eritrea, donde está Djibouti, donde puede que pronto esté un estado llamado Somalilandia, el cual ha sido reconocido, según las últimas informaciones, tanto por Emiratos Árabes Unidos como, lo más importante, por Etiopía. Etiopía es un país, es una de esas cunas de civilizaciones, en este caso del Cuerno de África, muy importante entre el norte, el sur, oriente y occidente. Es un país espectacular desde el punto de vista cultural, pero también es un tormento geopolítico, ya que es un país gigantesco sin salida al mar. Vemos como Eritrea es un país que se extiende por toda la costa. Djibouti le quita, digamos, esta parte del Golfo de un puerto natural descomunal que podría ejercer una influencia descomunal. Si solo fuera, igual que hemos visto antes, Eilat y Aqaba, si Etiopía tuviera Djibouti, desde luego sería el puerto de conexión entre la capital, Addis Abeba, eh, la salida al Golfo de Adén, al Mar Rojo. Bueno, es un punto geopolítico fundamental, por eso aquí franceses, estadounidenses y chinos tienen bases militares. Por algo será. Esta posición geopolítica es fundamental. Y como digo, es un puerto natural en sí mismo el país. Pero bueno, puede que dentro de poco haya una Somalilandia aquí y que sea una especie de estado beneficiado de ser la costa del país
interior, el país del hinterland, que es Etiopía. Bueno, volviendo al tema de Yemen, los hutíes han hecho lo posible por entorpecer, por bloquear ese tránsito comercial con destino u origen eh, al Estado de Israel, que pase por aquí. Asaltaron varios barcos, atacaron otros y Estados Unidos, bueno, quiso hacer una fiesta de invitación y se le fueron cayendo los invitados por el camino, así que de momento está él y sus coleguitas más fieles como Reino Unido. La cuestión es que Estados Unidos, en boca de su secretario de Defensa, antes de terminar el pasado 2023, en diciembre, dijo que lanzarían la operación Prosperity Guardian, un guardián de la prosperidad, para desbloquear el comercio en el Mar Rojo y que habían invitado a una serie de países. Países como, empezamos de lo más suave a lo más grande, Francia e Italia dijeron mis barcos, mi bandera, no te vamos a dejar nuestros barcos. eh, si esto va como la OTAN o como la ONU, entonces bien, si no, no. En el caso de España, el gobierno dijo, el gobierno de Sánchez dijo, no, no, esto nadie nos ha invitado, esto nos bajamos de aquí. Luego se dieron cuenta de que iban a quedar como unos perritos infieles, unos perritos malos. Y dijeron, bueno, a ver, o sea, nosotros iríamos, pero como la OTAN o la Unión Europea, pero no así porque Estados Unidos quiera y tal, sino un poquito de recubrimiento, ¿no? Que no parezca lo que es. También le acusaron a España de no querer hacer nada, pero realmente la operación Atalaya contra la piratería frente a las costas de Somalia es una misión de la Unión Europea que se realiza, que tiene su cuartel general, bueno, territorialmente en España, pero es en la base de Rota, es una base estadounidense, entonces difícil que sea española más allá de estar en el territorio de, pero no en una base española, sino estadounidense. Más allá de eso también, el único barco, una fragata, si mal no recuerdo, que tiene España aquí, en esta zona, es de hecho la única que está operativa ahora mismo, porque una fragata italiana se había ido recientemente. Fuera como fuese, bueno, quisieron decir que nada de unipolarismos demasiado evidentes, que ellos estarían ahí para seguir el juego a Estados Unidos, pero darle unas capitas de pintura y que no parezca lo que es. Y en el caso de Australia, Australia dijo en boca de su viceprimer ministro y ministro de Defensa, si mal no recuerdo, pues que esta situación les quedaba muy lejos y que sus barcos estaban mejor en torno a su territorio para prevenirse de China, porque China sigue avanzando y sigue siendo una amenaza, un peligro, etcétera. Bueno, también cabe destacar que en el cierre del año, en las islas de Palaos, es difícil verlas desde aquí, ¿no? Es aquí, Palaos. Aquí es donde el gobierno estadounidense, con un acuerdo con el presidente de Palaos, consiguieron instalar un radar de largo alcance, un radar de los llamados over the horizon, es decir, para observar más allá del horizonte. Y bueno, ¿por qué se construye un radar de ese tipo aquí? Pues evidentemente, la dejamos ahí la señal, si se puede ver. Bueno, a ver si se puede ver ahí. ¿Por qué construirían un radar de ese tipo aquí? Pues precisamente como una segunda línea de contención a China, con la primera de Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Japón, con las islas de Japón, la parte insular con Guam, Palaos, cerrando esa segunda línea, etcétera, etcétera. Y también hubo la polémica desde el punto de vista de que el Senado de Palaos rechazó la instalación de baterías Patriot en su territorio, baterías de misiles antiaéreos, y que bueno, el presidente dijo, no, no, eso está muy bien porque todo es muy seguro y demás. Ya claro, es que os estáis convirtiendo en un objetivo militar en un conflicto ajeno y aquí es por voluntad propia. En el caso de Palaos, Palaos y otras islas sufrieron mucho en las operaciones entre Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si mal no recuerdo, la batalla por Palaos fue entre septiembre y noviembre de 1944, que dejó las islas prácticamente destruidas.
y con miles de muertos, especialmente japoneses y también estadounidenses, por supuesto, así como civiles. Pero bueno, lo que tenemos ahí, lo más importante es esa muestra de que Estados Unidos sigue intentando, eh, desde el punto de vista de Washington, sigue intentando contrarrestar, frenar, contener a China. Y claro, ese discurso de hay que contener a China porque China es un peligro, etcétera, eso estaba muy bien en las películas ochenteras y cosas así, o de los años 90, del peligro rojo, bueno, ya en los años 50 el peligro rojo, pero de la Unión Soviética, ahora también Rusia. En fin, más allá de todas esas cosas peliculeras, lo que tenemos es un lenguaje del lado chino, donde ellos dicen, nosotros queremos construir relaciones, desarrollo comercial, etcétera, y Estados Unidos todo lo ve desde el punto de vista más negativo posible, de que es una competencia, no podemos perder, hay que hacer lo posible, no por crecer, que lo de crecer es la segunda parte, lo importante es evitar que otros crezcan. Y desde el lado chino, lo que ellos dicen es, vamos a crecer nosotros y si otros quieren competir, bueno, que lo intenten, que vengan, pero no vamos a hacer ni nada bueno ni nada malo al respecto. Simplemente nosotros nos vamos a encargar de nuestras cosas. Y es lo que parece que en Estados Unidos o en la Unión Europea no se han dado cuenta todavía de que ese modelo chino es el que triunfa en el mundo, no el estadounidense o el europeo, es decir, no el occidental, sino el oriental, el chino, el de llegar a un sitio con dinero, hacer negocios, etcétera. Desde luego, hay que entender que China, el gobierno chino de Xi Jinping hace 11 años ya, eh, 2013, cuando lanzó el proyecto One Belt One Road o la Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda, la iniciativa del cinturón y la carretera, en fin, esta nueva ruta de la seda la iniciaron precisamente para tener rutas comerciales terrestres y marítimas con todo el mundo, especialmente con los países de mayores recursos naturales de la zona, como Kazajstán, Rusia, Irán, Oriente Medio, para evitarse, y aquí, digamos, entramos en teoría geopolítica básica. China es una telurocracia, una potencia de la tierra, y sus enemigos son talasocracias, potencias del mar. Estados Unidos es esa potencia del mar que intenta, como lo intentó en su momento Reino Unido, bloquearla por mar del modo que sea, dejarla sin costas o que el acceso, las salidas al mar estén controladas por la potencia del mar y de ese modo el desarrollo de China se vea totalmente subsumido a lo que quieran desde Londres, desde Washington, etc. Para China, con esta iniciativa lo que querían era asegurarse vías interiores, es decir, terrestres, a través del continente euroasiático, para que todos esos mercados, todos los puntos de esas zonas de producción tengan las zonas de consumo directamente comunicadas por tierra. También, por supuesto, por mar. Ese es el llamado collar de perlas. Las perlas son diferentes puertos a lo largo tanto del mar de China Meridional, el Golfo de Bengala, el mar Arábigo, África Oriental, Oriente Medio y la misma Europa, Europa del Mediterráneo. Y tener así que todo pueda ir por mar, porque desde luego por mar la capacidad es mucho mayor que por tierra en cuanto a transporte, pero que haya unas infraestructuras terrestres desarrolladísimas para que en caso de ese choque inevitable con con la talasocracia, pues básicamente haga que China, en esa situación de bloqueo marítimo, pueda seguir funcionando porque tenga esas vías interiores, esas vías terrestres. Con el ferrocarril, así como autovías, es decir, para vehículos, como esos medios, esas arterias por donde fluiría la riqueza y el comercio en caso de un bloqueo marítimo. Eso sí, también China ha estado preparando sus fuerzas armadas para, no para una, ¿cómo decirlo? No para una guerra naval intensa,
de despliegue de flotas, de cuerpos aeronavales, etcétera, sino sobre todo para la destrucción de flotas enemigas. Por eso son tan importantes sus proyectos antimisiles o de misiles, es decir, sus capacidades balísticas. Taiwán está en el centro de toda esta situación. ¿Por qué? Porque igual que Estados Unidos y ya todo el mundo, ya estamos en 2024, ya todo el mundo, hasta los perros más propagandistas, tienen asumido que los acontecimientos en Ucrania no han sido más que una provocación de Estados Unidos contra Rusia, una guerra proxy, una guerra por intermediación. Estados Unidos encabeza desde atrás, empuja a Ucrania a una situación de conflicto con Rusia, lanza a miles de ucranianos a morir, así como de rusos, en una guerra. Estados Unidos se dedica a echar billetes en la mesa, a poner dinero, a poner armas, a arrastrar a sus aliados, empezando por los perritos, los chihuahuas de Londres, que son los más fieles, los más enredadores en todo esto, porque son ellos, fue Boris Johnson el que evitó el Tratado de Paz, el Acuerdo de Paz en abril de 2022. Eso es algo que hasta David Arajamia, consejero de Zelensky, reconoció en noviembre pasado, en noviembre de 2023, en una entrevista, que el tratado con Rusia estaba sobre la mesa, pero llegó Boris Johnson y dijo, no, no, sigan con la guerra, nosotros les apoyamos. Y estos idiotas en Kiev les hicieron caso. Dijeron, venga, seguimos. Bueno, pues ahí tenemos los resultados actualmente. Desde Reino Unido siguen queriendo impulsar la guerra, moverla. Tienen una idea eh, muy destructiva de la realidad, como siempre la han tenido por ser esa potencia que empezó cuando se convirtió en potencia. No olvidemos, siglo XVII, empezó por una guerra civil, la de los protestantes contra los católicos, y luego ese radicalismo religioso siguió profundizando, avanzando, y bueno, eso se desarrolló muchísimo más en Estados Unidos, hasta el punto que todos conocemos de creerse el país indispensable, la nación indispensable, la hegemonía benevolente, el país que todos necesitan para poner orden en el mundo, el faro de la democracia, etcétera. Bueno, todo eso viene de esa Inglaterra de la época de Cromwell, finales del siglo, segunda mitad del siglo XVII y demás, pero bueno, no nos vayamos tan atrás. La cuestión, el papel de Reino Unido, sobre todo, es ese provocador decisivo en todo esto, en que parece que tiene una obsesión por incendiar Europa Oriental para separar a la Europa central de Rusia. Esa idea geopolítica básica de Mackinder, de impedir cualquier unión, cualquier enlace entre Alemania y Rusia. Más de 100 años de geopolítica al respecto, y parece que Londres no ha cambiado ni un solo ápice. Quiere que la Europa Oriental se incendie para su beneficio. Y como hay bastantes idiotas en esta zona, pues quieren dejarse arrastrar a eso. Pero bueno, la cuestión es que después de casi 2 años de guerra, guerra abierta, se podría decir casi en guerra a nivel mundial, porque ha generado desde luego un efecto mundial de posicionamiento hacia un lado o hacia otro, de posicionarse con Rusia o con Occidente. Y bueno, ya hemos visto cómo está la situación. Al principio parecía que Rusia estaba aislada, estaba sola, etcétera, y en 2023 esto cambió por completo, y lo que se mostró más bien es que Occidente era quien se estaba autoaislando en sus películas conspirativas de buenos contra malos, etcétera, mientras que países precisamente como China, Rusia, el modelo BRICS, el modelo de cooperación de Shanghái, etcétera, foros eh, multilaterales a nivel continental entre Rusia y Latinoamérica, Rusia y África, porque esas fueron sus denominaciones, lo que mostraron es que precisamente Rusia no estaba tan sola como decían en Estados Unidos, en Occidente. Así que bueno, esas fueron
Básicamente los cambios en los 2 últimos años por esta parte. Lo que se va a mostrar en 2024 es, perdón por la voz, pero en fin, son cosas del invierno y cosas de catarros invernales en esta parte del mundo. La cuestión aquí, el punto fundamental en Rusia, es las elecciones presidenciales en marzo. El qué va a pasar en todo esto, yo a la vista de la situación, lo que yo vería es que, por lo que yo apostaría, como digo, a la luz de acontecimientos anteriores, y ahora diré cuáles, es que no va a haber una intensificación del conflicto entre Rusia y la OTAN en Ucrania hasta después de las elecciones. Van a continuar las operaciones a pequeña escala, como la que acontece ahora en Avdiivka, una posición fundamental en Donetsk, para acercar Donetsk por el lado ucraniano. Aquí, operaciones pequeñas, limitadas, hasta la primavera, hasta el deshielo, hasta que se puedan realizar operaciones de gran magnitud. Esa es mi apuesta, que no ocurrirá nada hasta entonces. ¿Por qué? Porque miren, allá por el año 2000, bueno, el 31 de diciembre de 1999, en el mensaje de Navidad del entonces presidente de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin, aparte de decir que se iba, dijo, os dejo con este. Y este era Vladimir Vladimirovich Putin. En ese momento, Putin llegó a la presidencia después de venir de diferentes departamentos de defensa y seguridad interior, porque resultó que en el verano del 99 grupos terroristas yihadistas provenientes de Chechenia invadieron Dagestán. ¿Y qué pasó? Que entre esa incapacidad del gobierno ruso por hacerles frente, Putin acabaría llegando al poder. Y no sería hasta después de marzo cuando las operaciones de verdad empezaron en Dagestán para echar a los terroristas de aquí y luego liquidarlos decisivamente de Chechenia. Y ahí es cuando entrarían en el poder en Chechenia los Kadyrov, empezando por Ahmad. De hecho, de ahí viene el grito de guerra de los chechenos actuales de Ahmad Sila, eh, Ahmad Fuerza, porque era el padre de Ramzán, del actual presidente, Ramzán Kadyrov. Bueno, ahí tenemos eso. La cuestión es que hasta después de marzo, no empezó nada serio. Entre esos meses solo hubo ataques limitados para evitar que la mancha terrorista se extendiera en lo posible, pero sin lanzar tropas terrestres, como luego pasaría. En el caso, por ejemplo, de Crimea, 2014, que ya se van a cumplir los 10 años de los hombres verdes, no sucedió nada hasta que no pasaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, aquí. De hecho, recordemos que los Juegos Olímpicos de Invierno en China se realizaron y una vez se terminaron, empezó la operación militar especial de intervención de Rusia en Ucrania. Después, como hemos comentado en otros vídeos, de una serie de ultimátums de vamos a negociar ya de una vez, dejemos la guerra, porque, bueno, Rusia quería ya una salida a todo este conflicto que entonces llevaba casi 8 años de guerra civil en el Donbass. Bueno, la cuestión es que Zelensky, envalentonado por Biden, dijo, no, no, que esto lo podemos ganar por las armas. Y empezó un bombardeo masivo allá por el 19 de febrero de 2022 contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, a lo cual Rusia dijo, es el último ultimátum, o paras o tomamos medidas. Zelensky volvió a mirar hacia Biden y Biden le dijo, sí, chaval, tú sigue, sigue, no te preocupes, estamos contigo. Rusia reconoció a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk el 22 del 2 del 22. El día 23 firmaron un acuerdo de seguridad y defensa y el 24 empezó la operación.
Es decir, desde ese entonces hasta ahora, lo que tenemos es un mundo que se ha transformado absolutamente, que ha cambiado por completo la faz del equilibrio de poder en el mundo. Rusia también le demostró al mundo que se puede resistir las sanciones occidentales, que es posible, es plausible, se puede resistir exitosamente. Lo esencial es tener una base previa interior para que todo lo que deje de llegar desde el exterior lo puedas fabricar o lo puedas comprar a países aliados, como China, por ejemplo, o países que hagan de intermediador, como Emiratos Árabes Unidos, incluso Turquía, incluso Irán, etcétera. Lo que ha demostrado es que se puede resistir a la hegemonía globalista de Estados Unidos, pero desde luego se requiere un trabajo previo interior, de fortalecimiento interior y también una proyección exterior, amistades buenas que al fin y al cabo también, si comparten enemigos, pues a pesar de que no compartan quizá las mismas perspectivas de futuro, siempre históricamente se ha demostrado que cuando hay un enemigo en común, bueno, digamos que es el mayor aliciente para juntarse en una alianza, por lo menos por un tiempo, y desarrollarse cada uno en la medida de lo posible. Y de hecho, en fin, esa es la situación que ha habido, como digo, con los BRICS, la idea de que ahora son 10 países, han duplicado su número. Y con esto también me gustaría comentar un detalle, porque claro, desde el lado europeo nos pintan como un éxito que Finlandia se haya unido a la OTAN. Bueno, Finlandia. Recuerden que estos mapas no proyectan la realidad geográfica tal y como es, que los polos, digamos, se ven mucho más grandes de lo que son en realidad. Finlandia es un país bastante chiquitito en comparación con lo que los BRICS han incorporado, los 5 países que los BRICS han incorporado, tanto en población como extensión territorial, y que la OTAN efectivamente se ha expandido en los últimos tiempos con Macedonia del Norte y con Montenegro, por ejemplo, porque su idea es la de rodear Serbia hasta destruirla finalmente. De hecho, así lo estamos viendo con los intentos de golpes de Estado actuales. En la revolución de color o intento de en Belgrado ahora mismo, desde las pasadas elecciones donde el partido del presidente de Vučić, Aleksandar Vučić, consiguió una victoria con el 46%, mientras que el partido de Occidente se quedó con un 23%. Pero estos ya venían calentando la situación desde antes y dijeron, no, es que las elecciones van a estar robadas, va a ser tremendo robo, flagrante, evidente, etcétera. Claro, como no ganaron, bueno, pues ya está, la conspiración cierra su círculo. Habíamos dicho que robarían las elecciones, no hemos ganado, pues por eso no hemos ganado, porque robaron las elecciones. Así que la manera de desrobar el robo, permítanme la expresión, es revolución de color, protestas en las calles. Manual de revolución de color, ir a asaltar un edificio emblemático y tratar de generar una situación donde la policía reprima a los manifestantes, con un comportamiento que en cualquier país occidental no se permitiría, donde se permitiría en Occidente que un grupito de manifestantes asaltara una sede pública, como en este caso era el Ayuntamiento de Belgrado. En ningún país occidental se permitiría eso. Ya hemos visto cómo se las han gastado en Francia con los chalecos amarillos, por ejemplo, o en España con las protestas contra Ferraz, las llamadas protestas del Noviembre Nacional, como los medios antidisturbios que no se utilizaban en la frontera, como gases lacrimógenos, sí los ha ordenado utilizar el gobierno español contra su propia gente, contra sus propios ciudadanos, en definitiva. Pero en el caso, cuando se trata de un golpe de Estado, no hay. Es que, claro, está luchando contra una dictadura, la dictadura prorrusa de Aleksandar Vučić, que además me fijé en todos los medios occidentales, decían siempre
de un Aleksandar Vučić radical, pro-serbio, prorruso, etcétera, nacionalista, y que se negaba sistemáticamente a reconocer la independencia de la provincia de Kosovo. Es decir, que todo lo peor que tenía Aleksandar Vučić es que era un serbio que se niega a dejar de ser serbio. Esto no significa que sea un aliado, un caniche de Rusia, ni mucho menos. Nada de eso. De hecho, el- su partido es un partido progresista, al estilo occidental, pero no del todo. Y eso es lo que les jode, que no sea el peón perfecto, que todavía se niegue a dejar de ser serbio para ser un occidental más. Pero bueno, no pasa nada porque en Polonia, del otro lado, ganaron los buenos, ya me entienden los buenos, los globalistas, ¿no? Con Donald Tusk a la cabeza, un viejo conocido de la Unión Europea, que también había sido alto cargo en, creo recordar, en la Comisión o el Consejo de la Unión Europea, y también había sido primer ministro de Polonia, décadas atrás. Es decir, tiene una trayectoria de globalista reconocido y reconocible, tanto es así que Ursula von der Leyen, la presidenta actual de la Comisión Europea, no ha parado de lanzar halagos hacia este personaje, de que, bueno, este es un gran tipo que nos va a traer unos buenos cambios en Polonia, se acabó el oscurantismo de la derecha polaca, etcétera. Y aquí yo, como he dicho muchas veces, Polonia iba a cambiar de gobierno. El gobierno del PiS, del partido PiS, PiS, de los conservadores, liberales, polacos, nacionalistas, católicos, eh, sucedáneo de todo eso más bien, todo este grupito que tenía tanto el gobierno como la presidencia de Polonia, porque allí hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado, que se eligen por separado, pues la cosa es que iba a perder ambos. Efectivamente, la campaña electoral de estos tiempos lo que mostró fue precisamente eso. Mostró que básicamente se acabó esa Polonia, se acabó la necesidad de esa Polonia como eje de los movimientos antirrusos de la OTAN, de Estados Unidos contra Rusia, que al fin y al cabo ese partido, el PiS, era un partido que quería una hegemonía de Polonia, una Polonia fuerte, etcétera, y eso significa que tarde o temprano podían llegar a la conclusión de que no necesitarían ni a Alemania, ni a Francia, ni a Estados Unidos, ni a Reino Unido, sino que podría ser Polonia por sí misma, jugando con esa idea de la Polonia de los tres mares, la iniciativa de los tres mares, del Mar Báltico, Mar Negro, Mar Adriático, con una Polonia en el centro como eje de Europa, de la Europa continental y demás. Y no, mira, dejen de pensar que ya han pensado mucho. Ya han servido de proxy, de intermediario en Ucrania y además nos están fastidiando, están bloqueando las entradas desde Ucrania a la Unión Europea, porque resulta claro que el gobierno del PIS, donde más tiene voto, es en la zona fronteriza con Ucrania, que es la zona más agrícola. De hecho, casi casi se ve, si uno ve el mapa electoral, básicamente ve la Polonia que otrora era Alemania y la Polonia que era Polonia. La Polonia polaca es la zona donde más votos ha sacado esa derecha conservadora, católica, polaca, y son las zonas más agrícolas. Mientras que en las partes que otrora fueron Alemania, más industriales, son precisamente donde más votos han sacado los globalistas. Eso es una cosa que, en fin, lo explica todo, viendo desde el mapa. La cuestión es que 2023, finales, perdieron el puesto de primer ministro, 2025 llegan las presidenciales, perderán la presidencia. ¿Por qué? Porque no se puede jugar con el diablo. No puedes intentar creer que el diablo le vas a decir, te doy el alma y mañana me la voy a guardar para que no me la robes. No, no me la quites. No. Si le vendes tu alma al diablo, la reclamará y se la llevará, lo quieras o no. Polonia, el gobierno polaco, pues ya
En fin, lo han aprendido por las malas. Esto, pues en definitiva, para que se vea lo que es la situación. Y por lo demás, en cuanto a la competencia tecnológica de China y Estados Unidos, por ejemplo, cabe destacar cómo desde Estados Unidos, antes hemos comentado, Ucrania como proxy de Estados Unidos contra Rusia por vía terrestre. En el caso de Taiwán es lo mismo contra China, pero por vía marítima. En fin, en 2022 intentaban todos estos agentes de influencia de la OTAN, todos estos propagandistas globalistas intentaban mostrar que efectivamente lo que había en Ucrania era una lucha por la democracia, bla, 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 bla. Le ponían pues todo ese embadurnamiento discursivo magnífico y espectacular. Lo que en realidad ha habido es un interés de fomentar una guerra proxy, una guerra indirecta contra Rusia por vía terrestre. Y en el caso de Taiwán ya es lo mismo. Y ya ni siquiera se ponen a hablar de democracia, ya cada vez veo que desde medios occidentales es que dicen, si es que China lo va a... En cualquier momento invade Taiwán y qué. Y desde Estados Unidos, bueno, si China invade Taiwán, nosotros bombardearemos la TSMC y no se quedarán con esa tecnología decisiva en el mundo. ¿Qué pasa? Que Taiwán tiene la TSMC, una fábrica, eh, ¿cómo decirlo? No es una fábrica, es la fábrica de microchips, de semiconductores por excelencia en el mundo. Si quieres muchos y de mucha calidad, es decir, tanto buenos en calidad como en cantidad, TSMC es tu amigo. Pero ¿qué pasa? Si China se queda con TSMC, van a ser una potencia hegemónica desde el punto de vista de Estados Unidos en la fabricación de microchips. Es decir, que Estados Unidos no tiene una capacidad para llenar el mercado mundial de la misma manera que lo tendría China sola, y no digamos China con la TSMC, con Taiwán. De repente China sería un gigante tecnológico que Estados Unidos no podría parar con los medios que tiene. Por eso, desde el gobierno Biden se han dedicado a meter dinero en políticas de creación de industria tecnológica, por ejemplo, en Arizona y en Texas. Empresas que entrarán en funcionamiento pues ya no en 2024, sino en 2025 y las siguientes ampliaciones después, porque desde el punto de vista estadounidense lo que quieren es que en el caso de Arizona era la TSMC y en el caso de Texas era la Samsung, surcoreana, para básicamente Estados Unidos traer personal de esos países, de Taiwán y de Corea del Sur, para que produzca esa tecnología en Estados Unidos. Y también Estados Unidos se ha encontrado con un problema, y es que le falta personal cualificado. Por eso tienen que traer personal temporalmente desde Taiwán y desde Corea del Sur para que enseñen, para que instruyan a lo que tengan en Estados Unidos y puedan fabricar esa tecnología. ¿Y por qué quieren fabricar esa tecnología? Porque en el momento en el que estalle la guerra en Taiwán, la TSMC quedará fuera de juego, del modo que sea porque Estados Unidos la haya destruido, sea porque China la ha conseguido tomar y ha evitado su destrucción. Sí. Entonces, para Estados Unidos su idea es sobrevivir más allá de esos conflictos proxy. Es decir, Ucrania está en la frontera con Rusia, pegada. China y Taiwán, bueno, son un país. No olvides, eso lo hemos comentado en muchas otras ocasiones. No es que Taiwán sea otro país. Taiwán es la República de China. Es una de las dos Chinas que quedan de la guerra civil que terminó en 1949. La China continental, la China comunista, por un lado, y la China nacionalista de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, del Partido Nacionalista, es lo de Taiwán. Es decir, no son dos países, son dos sistemas políticos de un solo país. Entonces, cuando, del modo que sea, China y Taiwán se reunifiquen, para Estados Unidos es un gran problema, porque perderán ese punto de apoyo para atacar la barriga costera de China. Todos los puertos que van desde Shanghái a Hong Kong. Básicamente Taiwán está en medio. Por eso es tan importante para Estados Unidos, porque significaría perder ese pie con el que golpear en donde más le duele al comercio y a la industria china.
Pero bueno, en fin, eso ha sido un 2023 que por supuesto no podemos irnos sin hablar de África. En el caso, por un lado, ya lo comentábamos, del Golfo de Adén. El caso de Sudán, las últimas noticias que había leído es que había un posible acuerdo entre las fuerzas de apoyo rápido y el gobierno de Sudán para terminar la guerra que empezó el pasado abril de 2023, el conflicto interno entre ellos. Veremos, ojalá que sí. Desde luego sería esperanzador que por lo menos hubiera un poco de paz. No significa ausencia de guerra, significa de momento no, de momento queda así, y esperemos que efectivamente de ahí se llegue a un acuerdo de paz definitivo y una estabilidad en un país que, como lo ven en el mapa, antes eran un solo país, después de una larguísima y sangrienta guerra civil pasaron a ser dos, y con un conflicto que se alargara entre las fuerzas de apoyo rápido y el gobierno de Sudán se podrían convertir en tres países, con una franja central como Sudán del Centro, en fin, terrible por ese lado. Del otro lado, prometedor es la alianza de estados del Sahel entre Mali, Níger y Burkina Faso. Todo esto que se desencadenó a partir del golpe militar en Níger, en Niamey, el pasado julio de 2023, que en el canal lo hemos analizado muchísimo. Efectivamente, fue un acontecimiento fundamental en el año pasado y es un acontecimiento geopolítico de primer orden. No me equivoqué al agarrar este tema y analizarlo detenidamente, porque efectivamente ha cambiado los flujos de poder geopolítico en la región, donde antes en la CEDEAO, en la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, que ahora dirigía el presidente de Níger, perdón, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, es decir, el mismo presidente de Nigeria era también el presidente de la CEDEAO y era el principal instigador de de una operación militar contra Níger para reponer en el poder a Mohamed Bazoum. Pero esa guerra, como ya analizamos, nunca tuvo lugar. Sí que hubo muchísimas presiones al respecto, hubo muchísimos supuestos analistas. Bueno, si te paga la OTAN, no esperes que tengas, si les paga la OTAN, no esperen que tengan cerebro, solo que tengan seguidismo, y empezaban a elucubrar con la operación militar de Nigeria en... No iba a haber tal operación desde el momento en el que a Nigeria no le daban los números. ¿Por qué? Porque Níger tenía dos respaldos principales, Mali y Burkina Faso. También se hablaba de Guinea, pero quedaba como el cuarto elemento que más o menos sí, más o menos no. Lo más importante de Guinea, claro, es que a estos tres países les daría una salida al mar, elemento fundamental, y además cortarían dos la continuidad territorial de la CDA en ese caso. Pero bueno, lo más importante es que Mali, Níger y Burkina Faso se juntaron para formar una alianza y apoyarse mutuamente. Y claro, Nigeria contaba con otros apoyos, como Senegal, como Ghana, como Benín, y puede uno pensar, bueno, eran cuatro contra tres, y además Nigeria es el país más poblado del mundo, de África. Podrían intervenir perfectamente, y uno puede pensar, sí, desde luego, por poder podían, pero ¿qué situación tenía Nigeria? Y tiene Nigeria. Tiene yihadismo en el norte, bandolerismo en el centro, separatismo en el sur. Sí, es el país más poblado de África, pero ¿a qué coste iba a lanzar una operación militar contra Níger? Y sobre todo con la cercanía entre las poblaciones de uno y otro lado de la frontera, no iban a apoyar una guerra de esa magnitud. Y al final, a Bola Tinubu y a sus coleguitas de la CDA se les acabó, bueno, bajando el tema de la operación, y también pasó una cosa bien interesante, y es que Estados Unidos permitió que hubiera todo tipo de políticas antifrancesas, porque se iban los franceses por una puerta y entraban Estados Unidos por la otra, dedicándose a negociar con la Junta de Níger. ¿Para qué? Para ser ellos los que estén ahí, los que puedan ofrecerle algún dinero, algo a esa Junta militar, a cambio de cierto apoyo, de cierto, bueno, posicionamiento en favor de Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos, como desde
Estados Unidos han destruido, ellos fueron los que destruyeron el Nord Stream en septiembre de 2022. Justo al día siguiente, Noruega, Dinamarca y Polonia inauguraron el Baltic Pipe para enviar gas desde Noruega hasta Polonia. Qué cosas, ¿verdad? Eliminar a la competencia y desde Estados Unidos diciendo, dijimos que lo íbamos a detener, que no se iba a poner en funcionamiento y así ha sido. Bueno, en fin, ruego que sepan disculpar la regular voz en este inicio del año. Por aquí dejamos, bueno, no lo dejamos. Como siempre digo, lo dejamos, no lo dejamos. Argentina ha sido desde luego el punto de quiebre fundamental en la geopolítica hispano-iberoamericana. Y claro, era la disputa entre tres candidatos, la candidata del macrismo, Patricia Bullrich, el candidato del oficialismo, Massa, Sergio Massa, y el extranjero, el ajeno, el externo a la política, supuestamente, que era eh, Javier Milei. Javier Milei consiguió ganar las elecciones, además con una diferencia muy clara, muy evidente, creo que fueron como un 56-44 aproximadamente, es decir, fue una victoria por casi 10 puntos o así, una victoria estruendosa, no una diferencia pequeñita de unas décimas, sino de muchos puntos de diferencia. Y claro, hay desde luego una sociedad que no quiere más oficialismo, porque el oficialismo kirchnerista es lo que les ha llevado a la situación actual. Hay otros que simplemente quieren un colapso de la situación, de miren, esto que colapse como sea, pero que colapse y se pueda construir una nueva Argentina. Y otros que efectivamente se creen que siendo liberales, como dice Milei, pues sí, van a tener un gran cambio, desregularizando. Ahora está el juego en la cancha, la pelota que se mueve es el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, con 350 medidas de mi ley para desregularizar la economía y básicamente la economía, la política, la sociedad, para dejar a Argentina pasarla de un estado inepto a un mercado arrollador que se va a llevar el país por delante. Un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y recursos naturales para dar y tomar. Bueno, más bien para dar y llevar. Y ya llevar tan rápido que ni envuelto se lo ni van a tener tiempo para envolverlo desde fuera de lo que se van a llevar. En definitiva, también, claro, para algunos esa desregularización también implica una cuestión geopolítica. Si todo es mercado, eficiencia económica y todo eso, ¿qué va a pasar con la proyección argentina hacia la Antártida? ¿Qué va a pasar con la cuestión de Malvinas? Pues que como no es un buen negocio, como no da dinero, Milei va a decir, me lo quito por medio. Además, es un tipo que en campaña electoral aparecía con mucho hablar de Argentina, pero aparecía hasta con las banderas, la bandera de Israel, varias de ellas en sus actos. Entonces, bueno, no es un tipo al que se le pueda considerar que vaya a hacer ninguna clase de geopolítica argentina, ni mucho menos suramericana, bastante dentro de ese individualismo, pues no hay otra opción posible más que dedicarse a su negocio, a su enriquecimiento personal, de él y su grupito de La Libertad Avanza y sobre todo ese macrismo interior en el gobierno que tarde o temprano lo van a quitar de en medio. Porque evidentemente hay un establishment kirchnerista y hay otro establishment liberal dentro de Argentina y por más que este tipo diga que quiere hacer un cambio, etcétera, etcétera, no, simplemente se va a llevar los golpes y dentro de 4 años los éxitos los va a intentar capitalizar el lado del macrismo. Por eso hablo del macrismo interior. Ahora parece interior, pero luego saltarán y acabarán diciendo para las próximas elecciones en 4 años de lo bueno lo hicimos nosotros.
este tipo, el peluca este, lo único que hizo fue gritar, insultar y demás, lo demás nos encargamos nosotros. Y bueno, cerramos como empezamos, la cuestión de los BRICS. Desde luego las cartas que envió, por lo menos la que le envió al presidente de Brasil, a Lula da Silva, la pude leer, la pude encontrar, y desde luego es divertidísima en el sentido de que eh, ese discurso de Milei que le hizo famoso, ese discurso chillón, estridente, fuera de lugar, confrontativo, injurioso, de la campaña electoral y de antes, que es básicamente cómo se hizo famoso, eso dejó de existir ahora. Ahora las cartas, la carta esta en concreto, es un tono enormemente respetuoso hacia, hacia Lula da Silva, hacia Brasil, diciendo que ellos no estaban en condiciones de entrar en los BRICS, que bueno, el gobierno anterior había tomado ciertas decisiones que no encuadran con las decisiones del gobierno actual y listo, sin soltar ninguna barra basada, ninguna locura y dando pie incluso a un encuentro entre Milei y Lula da Silva. Como también hemos visto que en campaña decía que no iba a hacer tratos con comunistas, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que le debieron recordar muy fuerte que los socios comerciales principales de Argentina son Brasil y China. Pues esto es lo que hay, realismo. Y a partir de ahí se dedicó a, bueno, dejar de lado tanto discurso estridente y empezar a hacer política un poco más seria, entre comillas, claro. También decía que iba a cerrar el Banco Central y el Banco Central lo que está produciendo ahora son billetes de 20.000 y 50.000 pesos porque la inflación pasó de 1 a 400, de un dólar, 400 pesos a 1, 800 pesos. En fin, un desastre en Argentina, una pena, una desgracia, desde luego, que no haya entrado en los BRICS, pero no obstante hay que pensar siempre las cosas a corto, medio y largo plazo. Los BRICS van a seguir creciendo. En 2024 veremos cómo van a anunciar más futuras admisiones de cara a un 1 de enero de 2025. Mientras, en Argentina los contrarios a mi ley dirán, ves, nos estamos perdiendo esto, el mayor, tanto que hablas de mercados, el mayor mercado del mundo, creciente, ascendente, rugiente, nos lo estamos perdiendo y a cambio de qué? Estados Unidos o Israel, ¿qué nos puede ofrecer? No nos ofrece nada. Solo nos ofrece, tú privatiza que yo me llevo, básicamente. Es dejar una situación aún peor en Argentina. Mientras tanto, como digo, una situación de mercados crecientes, países cada vez más alineados en torno a una idea de mundo multipolar, y mientras tanto Estados Unidos pensando en cómo salvar su propio jardín, su propio país, y una Unión Europea enfrascada en cómo destruir su propio jardín, como pensar que si echas veneno en el jardín va a crecer bonito. Bueno, lo único que nos encontramos es que año tras año, incluso a veces mes tras mes, van metiendo nuevas regulaciones para hacerle la vida más imposible todavía a los ciudadanos. Y esto lo que va a tener es un efecto, por un lado, de aumento de oposición interna a los globalistas de la Unión Europea. Veremos cómo van a continuar esas divisiones absolutamente insalvables y cada vez más grandes entre los llamados tragacionistas del régimen y los negacionistas al régimen. Y bueno, por otro lado, en fin, un mundo en ascenso, mientras que el occidente decadente globalista tiene un discurso decrecentista y decadente, eso no se va a ver reflejado en el verdadero resto del mundo. El resto del mundo es el 85% del mundo, donde el discurso de crecer, sí, un crecimiento sostenible, no a costa de destruir ni cada país ni el planeta, pero sí un crecimiento sostenible, la idea de progresar, de vivir mejor en el futuro de lo que estamos ahora. Mientras tanto, pues, en fin, un Occidente que se está acabando su propia tumba. Países pobres, países, digamos, o del mal llamado tercer mundo todavía, que se van a
quedar entre la elección de me voy con el occidente que promete que en el futuro vamos a vivir todos peor o con el ascendente mundo multipolar que nos promete un desarrollo sostenible y soberano. En fin, la elección es fácil para esos países pobres. Luego, en la Unión Europea no entienden que haya países que prefieran unirse hacia Rusia, hacia China, etcétera, porque les promueven un desarrollo propio, soberano de ellos, compartido entre unos gigantes del mundo y otros, en que haya un polo africano, un polo chino, un polo ruso eurasiático, etcétera, un polo iberoamericano y demás. En fin, países que se quedan entre una aparentemente difícil elección, ¿no? Entre elegir crecer, compartir y mantener soberanía o ser los perritos indefinidos, los siervos indefinidos de Washington y Bruselas o Londres. En fin, las elecciones son muy fáciles y con esto espero que la próxima tenga ya la voz, la nariz mucho mejor, sin catarro, sin catarro para empezar este año. En fin, es lo que hay por ahora. Espero que les haya gustado este primer capítulo, tercera temporada, aquí en el canal. Bienvenidos de vuelta. Agradecido porque estén todos ahí como siempre. Recuerden, comentarios educados, ahí estaré para comentarlos, para responderlos en lo posible. Los que no, se irán fuera. No quiero eh, estupideces en los comentarios, cosas buenas, como digo, no cosas favorables a lo que estoy diciendo, sino cosas educadas. Si hay educación, se mantendrán, si no, los eliminaré. Bueno, y a veces YouTube los elimina solos porque me encuentro meses después que hay en la papelera de mensajes un montón de estupideces. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos. Espero que hayan tenido un buen inicio de año. Como decía también al principio, feliz Navidad ya pasada para los católicos, feliz Navidad por venir para los ortodoxos. Como siempre, más y mejor. Nos vemos en el próximo programa, que tenemos desde luego mucho, mucho, mucho de lo que hablar. Hasta la próxima, amigos. Un gran saludo.